Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yelitza. Arturo. Natalie. Soy Paula. Soy Katie. Y le mandamos un saludo a TV Quebrada. Desde Bogotá, Colombia, a partir del proyecto Leer, hablar y escribir, aportes de la escuela en y para el posconflicto colombiano. de Soledad Atlántico, estamos haciendo la ponencia en el Foro Educativo Nacional en Bogotá. El leer, el hablar y el escribir son pertinentes en todos los procesos académicos que se llevan dentro del aula, porque son las tres herramientas principales que incentivan a un estudiante a tener mejores herramientas para poder ser más crítico frente a los diferentes temas que se estén hablando en la actualidad y de esa manera optar por una buena postura frente a esos temas. Por medio de leer, hacemos uso de textos informativos como son noticias, noticieros de TV, periódicos, prensas y demás. También hacemos lecturas como por ejemplo del texto Después de empezar la madrugada de Fernando Soto Aparicio y leemos columnas de opinión, las cuales destacamos sus tesis, argumentos, párrafos llamativos y evidencias para después así llegar al escribir. En el hablar realizamos grupos de discusión como uno que hicimos el año pasado sobre la pregunta del plebiscito. También desarrollamos debates, uno sobre los 6 acuerdos generales y otro sobre la dejación de armas. También hacemos disertación. En el escribir realizamos reseñas críticas de dichas columnas. También, como leemos columnas, también podemos llegar y somos capaces de escribir columnas. Realizamos producción de libretos y cortometrajes y canciones protestas. Bueno, por parte de los padres tuvieron una gran aceptación por todo este proyecto. Bueno, al principio nosotros los estudiantes tuvimos, como un rechazo por el tema del posconflicto, pero después, ya que la profesora nos iba por medio del proceso que ya nuestra compañera nos explicó, tuvimos una gran aceptación y los padres fueron notando el cambio del conocimiento que fue creciendo acerca del posconflicto. Y en una actitud que ahora nosotros nos podemos defender al hablar sobre este tema. Nuestro principal objetivo como proyecto es reconocer la gran importancia del buen uso de un lenguaje agresivo en tiempo de posconflicto. También analizamos obras literarias como la que dijo mi compañera de Fernando Soto Aparicio, en la cual existe una gran violencia y tratamos de no repetirla. Además también hacemos que las personas vean por medio de textos auténticos este tema y que por tablas traduzcan el lenguaje agresivo a uno menos agresivo. Esto también lo hacemos con el fin de revivir la memoria histórica de nuestro país, todos esos 50 años de conflicto armado que vivió. La obra se llama Después de empezar la madrugada de Fernando Soto Aparicio y como ya está hecha de demasiado lenguaje agresivo porque así lo indica todo el contexto en que trabaja la obra literaria, para que nosotros podamos, aunque no vivimos esa historia de Colombia, la podamos leer a través de una obra literaria y para no volverla a repetir nunca más. Y más que todo, como importante, que hemos cumplido la ley de la cátedra, una ley que solicita la Cátedra de la Paz 1732. Hay que aclarar que el proyecto Leer, Hablar, Escribir, Aportes de la Escuela en y para el Posconflicto Colombiano se encuentra en su segundo ciclo este año y en él participan los grados 902, 11, 12 y 13. Digamos que una de las cosas que más se resaltan, o digamos como lo dijo mi compañera, el objetivo de este proyecto es la identificación y transformación de ese lenguaje agresivo representado en la obra que ya han mencionado antes mis compañeros, extraerla de ahí y hacer, digamos que un cambio de un uso del lenguaje, digamos que menos agresivo. Pues la vez pasada, en los resultados parciales que han arrojado el proyecto, en primer lugar tenemos el interés por el tema, donde nosotros, digamos que en el año pasado, que fue el comienzo de este proyecto,
digamos que teníamos poco interés por este tema del posconflicto y preferíamos otras temáticas como violencia intrafamiliar, noviazgo, entre otros. En cambio, ya en un segundo año se nota el mayor interés por este tema y como también lo dijo mi compañera Paula, nos asociamos más con el tema y digamos que podemos hablar sobre esos 6 acuerdos generales. Pues en total, digamos que el proyecto Leer, Hablar y Escribir nos ha dejado claro que la lectura crítica es, digamos que, ese principal vínculo para no caer en errores lamentables, así como el lenguaje es el factor número 1 para la resolución de cualquier tipo de conflicto. Hola, saludos a TV Quebrada. Soy la profe Luisa del Villar Herrera, docente de lenguaje de la institución educativa Dolores María Ucros, y me encuentro compartiendo en el Foro Educativo Nacional nuestra experiencia Leer, Hablar, Escribir, aportes de la escuela en y para el posconflicto colombiano. Bien, en todo tiempo leer y escribir son herramientas poderosas que dan herramientas al ser humano para primero reclamar derechos, para ser un ciudadano integral, para defenderse. La gente piensa del común que leer y escribir es propio de la escuela, pero leer y escribir atraviesa todas las esferas de la vida. Te hace una persona integral, te hace una persona que tiene unos argumentos sólidos para hablar del tema del día a día. Leer te mantiene al tanto, viajas por el mundo, y escribir te permite reflexionar sobre lo que haces, darlo a conocer, divulgar, concursar, publicar, dar a conocer tus expresiones si lo que quieres escribir es literatura, y si lo que quieres es investigar, pues dar a conocer al mundo esos aportes importantes que tú has indagado. Profe, ¿usted cree que existe alguna relación entre la pobreza y no saber leer o escribir? Por supuesto, estoy convencida primero la educación, que quien no llega hasta las esferas de la educación va a estar condenado cada vez más a pobre, a un pueblo pobre. Pero si a eso vamos, al leer y escribir, a quien se le niegue estas herramientas está siendo excluido. Y el ser excluido en un país ya hace filas para que este país esté en el abandono, en la desesperanza, y no podamos ver ese progreso que Latinoamérica anhela. En una escuela, de hecho en todas las escuelas del país, podemos decir que son pocos los profesores de español que insisten en cumplir bien con su trabajo. Tú eres una de las mejores que existe en este país, una de las pioneras. ¿Cómo hacemos de las otras asignaturas, Luisa? ¿Qué podrías aconsejarnos para suplir ese vacío que dejan los profesores de español, que a veces no entienden la importancia de su trabajo? Si nos hemos equivocado, podemos por ética ponernos a hacer ese trabajo, ponernos a estudiar, autoformarnos y poder subsanar esa debilidad que pudiéramos tener los de lenguaje. Pero para el resto de profes, los que yo le llamo de áreas no lingüísticas, que en mi experiencia, en mi escuela, hemos tenido un proyecto interdisciplinar. Y vaya que sí, que los profes de otras áreas sí que se muestran interesados en querer aprender de cómo leer críticamente, de cómo leer paso a paso, lo que yo le llamo lectura como proceso, pero además de cómo escribir paso a paso esos textos que, pues ya Borges lo ha dicho, ¿no? El dolor al papel en blanco. No es fácil, ni leer ni escribir es fácil, siempre necesitamos del acompañamiento de alguien. Estos profes de áreas no lingüísticas, ciencias, sociales, dibujo, llámese cualquiera de ellos, son llamados a ser profes de lectura y escritura de su propia disciplina. Es decir, es errado creer a nivel de país y a nivel de Latinoamérica que el profe de lenguaje entra a subsanar un problema o un vacío de otras áreas. Son compañeros, te puede dar un mínimo básico de unas herramientas de acompañamiento, pero no es quien subsana el problema, porque cada maestro, cada cultor, cada gestor es conocedor de la estructura y contenido de esos textos que transitan en su aula, en su disciplina. Por tanto, un profe de ciencias naturales, por ejemplo, es el primero en saber cómo se escribe un informe de investigación. Él es el primero en saber cómo se lee ese informe de investigación y tiene el deber de acompañar a los estudiantes en ese proceso. Nadie enseña lo que no sabe.
Entonces el profe es el primero que debe aprender esas herramientas de lectura y escritura desde su disciplina para poder acompañar a los muchachos, a los estudiantes. Y bueno, qué bueno sería que en tu escuela pudieran hacer ese equipo de trabajo entre lenguaje y otras áreas distintas al lenguaje para que pudieran caminar por ese mismo rumbo, por lo menos un mínimo básico de unas estrategias de lectura, sobre todo crítica, ¿no? Y de lectura científica, que son los que están llamados a dar el boom de este país. Yo creo que sí se puede, yo creo que los profes están siempre aprendiendo y los profes cada vez más tienen que estar comprometidos por ser modelo de vida para los estudiantes, sobre todo, por satisfacción personal y por el alto compromiso. Nosotros somos tan importantes como un médico, eso tenemos que aprenderlo. Y somos tan responsables de algo dañino que pudiéramos hacer u omitir en nuestra profesión. Entonces tenemos que estar conscientes de esa ética profesional y estar en esa constante insistencia de estudiar, de actualizarnos y de aprender. Siempre estamos aprendiendo. Al último minuto de nuestra vida estaremos aprendiendo. De nada, profesor. Muchas gracias a usted.